Ya estamos de vuelta para conversar, según lo ofrecido, con el exministro de Economía, Alonso Segura. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a conversar del tema macroeconómico. ¿Alguien podría decirme por qué con Alonso Segura, que según este gobierno, pues fue el último ministro de Economía y el que le dejó la economía más desacelerada y con el mayor déficit fiscal? Eso no es cierto, no, Enrique, y yo creo que bastante de eso se ha aclarado. El Perú... ¿Pero lo entendió el gobierno? No me lo tienes que preguntar a mí eso, creo yo, ¿no? Pero hagamos un poquito de recopilación de hechos, ¿no? Los 5 años del 11 al 2016, 2011-2016, fueron años en que tuvimos un choque externo muy significativo. En particular, en la última parte, que es cuando yo fui ministro, los últimos 2 años, digamos, ¿no? Los términos de intercambio, los precios externos no dejaron de caer. Y el ciclo toca a fondo el 2014 y ahí comienza a acelerarse la economía. Es cierto que hay un impulso de primarios, pero no fue solo primarios. Entonces, fue una situación muy complicada. Nunca el Perú ha tenido un choque externo tan significativo sin dejar de crecer. El déficit fiscal, que también se dijo y se dio cifras que no eran correctas, y creo que no tiene mucho sentido recordar números, pero fueron fruto de una política contracíclica y de realmente desplegar políticas que hoy día sirven. Por ejemplo, se gastó mucho en prevención. Ahí vemos equipamiento, que sea equipamiento militar, ahí ves el equipamiento que se está usando, ¿no? Entonces, yo creo que se exageró mucho y eso lamentablemente contaminó expectativas. Las expectativas que hoy día, como sabes, están negativas, algunas otras ya bordeando eso, no se comienzan a deteriorar hace 1 o 2 meses, se comienza a deteriorar hace 5 o 6 meses cuando comienzan a lanzar estos mensajes negativos, ¿no? Incorrectamente negativos, porque si bien es una situación complicada para América Latina, una situación mejor para Perú, pero evidentemente no tan buena como en el pasado, porque es otro mundo en el que vivimos, no ameritaba una carga tan negativa de mensajes, ¿no? Ya, pero más bien de acciones. Sin ahondar mucho en el tema, pues hay quienes señalan, y la mayoría señala, que durante el gobierno de Ollantumala no se manejaron bien las cosas ni se manejó bien el tema económico. Y no estoy hablando de su gestión. Que además se ve trabado el tema económico cuando efectivamente se desploman las expectativas por el caso Conga, después vinieron otros casos más. En fin, como digo, no pretendemos un análisis del pasado, sino hacia adelante. Pero sí me gustaría preguntarle a Alonso Segura, o a este Alonso Segura que ahora escribe los artículos en El Comercio, o que se le escucha en las conferencias tener una visión hacia adelante. ¿Qué errores se cometieron? ¿Qué se pudo haber hecho de manera diferente? ¿Qué cosa pudo haber ayudado a que la economía crezca y a que este gobierno reciba la economía con mejores números de crecimiento que los que ha recibido? Mire, yo creo que te lo voy a separar en términos de crecimiento y en términos de política fiscal, si quieres, ¿ya? Yo creo que se hicieron bastantes cosas tratando, por ejemplo, de estimular crecimiento a largo plazo. La sintonía con inversión privada de repente no fue la mejor, pese a que se implementaron una serie de medidas que otros gobiernos no han hecho, incluido, por ejemplo, bajar impuesto a la renta, ¿de acuerdo? La iniciativa de Destrave no comenzó con este gobierno, comenzó con el gobierno anterior. Pero yo creo que ahí hubo, en medio de un choque externo significativo, de repente no hubo toda la sintonía que pudo haber, que lamentablemente todavía no existe en el gobierno nuevo. Punto 1, hablando de pendientes. Punto 2, yo creo que la política fiscal sí calibró correctamente la necesidad de sostener inversión pública, mejorar todo el marco de asociaciones público-privadas, pero también yo creo que se rompió un mito, que es que el gasto corriente no es un desperdicio. Aumento de remuneraciones de policías y militares, reforma educativa, entre otras, que te permiten, inclusión social, que te permite tener un país que va a generar más capital humano hacia el futuro. Yo creo que eso también fue una visión clara. Se hizo una reforma tributaria, de hecho 2 reformas tributarias, pero creo que de repente faltó un poco más de sensación de urgencia. La reversión del superciclo, sobre todo en la parte final del gobierno,
ha hecho que hoy día tengas ingresos tributarios menores de los que requieres para poder sostener un crecimiento, digamos, una provisión de servicios públicos, bienes y servicios públicos para la población. Yo creo que ahí de repente faltó un poco más de sensación de urgencia, pese a que los lineamientos yo sí creo que fueron los correctos. De acuerdo. Insisto, hay quienes son mucho más críticos, hablan de que el gobierno de Ollanta-Humala no quiso tener una relación con los privados o la tuvo mal, de que efectivamente no hubo un impulso a grandes reformas. En fin, se puede tener todo el diagnóstico desde ahora hacia el pasado. Sí, la primera, yo te puedo decir, yo creo que ha habido mucho de química o que no hubo química, porque sí has adoptado una serie de medidas que otros gobiernos no han hecho, como te dije, la reforma tributaria, de Estrada y una serie de otras medidas, ¿de acuerdo? En la parte de reformas se hicieron muchísimas reformas, pero reformas que no son reformas cortoplacistas, reformas mirando hacia el futuro. Todas las reformas de capital humano, empezando por la educativa, es una gran reforma. Todo el lanzamiento de políticas de inclusión social, el ordenamiento del marco de infraestructura, es otra gran reforma, y la diversificación productiva, el plan de diversificación productiva que lamentablemente hoy día está medio olvidado, que justamente lo que busca, y es algo fundamental de lo que debíamos conversar, es una agenda de productividad en el país. Y la última, que es muy bien mapeada la ruta, es la agenda de acceso a la OCDE, que en realidad lo que busca es mejor gobernanza pública. Estamos viendo todos los problemas que tenemos con la clase política en el país. Lo que busca es mejorar la calidad de los servicios que se le dan a los ciudadanos a través de mejores prácticas públicas. Entonces, son todas esas elementos de reformas transformacionales que se lanzan en el gobierno pasado y que son fundamentales y que se tienen que continuar. Si no, mira, ¿cómo vamos a hacer para que la economía crezca más en el futuro? No te digo transitoriamente que si mete impulso fiscal, más, menos o de cuánto tiempo. La pregunta es cómo mejoras productividad, por ejemplo. Y ahí hay varios elementos que se plantearon que no se planteaban hace muchísimo tiempo. Bueno, no se planteaban en el Perú, punto. Muy bien. Debate puede haber con respecto a todo lo que usted ha dicho. Hay quienes podemos tener una visión distinta, pero no era la intención de esta entrevista. Sí, miremos también hacia adelante. Ese es el contexto y es mirar el presente y el futuro. Entonces, si yo le pregunto a Alonso Segura, hoy, ¿cómo está la economía? ¿Qué me diría? Yo te diría que la economía está atracada. A mí lo que me preocupa no es solamente... ¿Sí atracada o se atracó en algún momento? La economía estaba saliendo. El punto más bajo fue el 2014, 2015, 2016 acelerándose. Yo creo, como te dije, que hubo un mal diagnóstico, pero también mensajes que no se ajustaban a la realidad, que contaminaron expectativas, pero también acciones de política pública que lo que hicieron fue ralentizar, desacelerar, chancar a la economía, que es el famoso ajuste fiscal de fin del año pasado, del cual todavía lamentablemente no se logra salir. ¿Por qué cree usted que se dio ese ajuste fiscal? Yo creo que fue una mala lectura y ahí tendríamos que regresar a la famosa cifra de déficit que hablaban que no se iba a dar y quedó probado a fin de año que nunca fue tal, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que fue una mala lectura la que tuvieron, ¿no? Mezclada con malos mensajes, llevaron acciones incorrectas. Lamentablemente es ahí cuando la economía se comienza a ralentizar nuevamente, a desacelerar, a crecer menos, pero además es ahí cuando comienzas a ver que los indicadores de expectativas empresariales y del consumidor comienzan a debilitarse. Y eso ha continuado y ha ido de la mano también de temas de popularidad, ¿no?, del gobierno, que el último mes, por factores muy coyunturales, ha rebotado. Entonces ya tiene 5 o 6 meses de debilitamiento de expectativas que coinciden justamente con estas acciones del gobierno, es decir, vamos a ajustar el gasto y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en una economía que está saliendo, no le puedes meter el freno, ¿no? Ese yo creo que fue... ¿Qué debió hacer el gobierno, según usted? El gobierno lo que debió hacer es concentrarse, es un gobierno nuevo, yo creo que debió concentrarse en un planteamiento de reformas que miren el corto plazo, pero sobre todo miren el mediano y largo plazo, ¿no? Eres un gobierno nuevo, es ahí cuando tienes que hacer eso, cuando tienes capital político. La parte, como te digo, corto plazo, está bajo control, la economía acelerándose de a pocos, pero acelerándose, y la posición fiscal era lógico que iba a revertir, entonces no tenías que hacer gran ajuste, ¿no? No tenías que hacer ajuste en principio de ninguna manera. Entonces yo creo que ahí hicieron un mal diagnóstico y una situación que
iba mejorando gradualmente en un contexto latinoamericano muy complicado, hizo así. Y no hemos terminado de salir del así. Tan es así que este trimestre, evidentemente también por factores de los desastres, muy probablemente vamos a ver el primer mes de crecimiento negativo en 90 meses, ¿no? Si usted se hubiera quedado 6 meses más, ¿qué hubiera hecho en esos 6 meses? ¿Qué hubiera hecho? Yo creo que, bueno, es difícil decírtelo porque no funciona como quedarte 6 meses, ¿no? Quizás la pregunta es, ¿qué hubiera hecho si hubiera sido un ministro de inicio de gobierno? Que es una pregunta diferente, ¿no? Yo creo que hubiera hecho una reforma tributaria diferente y hubiera visto qué reformas requiere el país para poder crecer más. Tus dos temas son recaudación y productividad. Quedémonos en esa primera parte. ¿Cómo hubiera encarado usted la reforma tributaria? La reforma tributaria, yo creo que hubo un tema de diagnóstico errado ahí también. Uno tiene que reducir la informalidad, pero la informalidad es un fenómeno multidimensional. No es solamente tributario, tiene arista tributaria, tiene una arista laboral muy importante y tiene otro tipo de aristas también del tipo de negocios que operan en paralelo. El tema es creer que uno va a reducir la informalidad a través de medidas tributarias. No va a ocurrir o no va a ocurrir a la velocidad que creen que va a ocurrir. Entonces, cuando tú enfocas tus medidas solamente en esa variable, finalmente no vas a lograr, probablemente es lo que creo, el resultado que estás buscando, 1, y 2, eso va a implicar que no vas a tener un incremento de recaudación. Yo creo que lo que se debió hacer, primero en términos de administración tributaria, es acompañar el mensaje de queremos una SUNAT más amigable, más eficiente, que estaba en marcha, dicho sea de paso, eso se estaba haciendo. Y te puedo decir varios ejemplos de eso, pero con otro mensaje. Si vas a hacer una serie de amnistías, por ejemplo, tiene que venir el otro mensaje, es decir, ojo, SUNAT amigable con aquel que cumple, pero ojo que también iniciativas y el garrote con aquellos que hacia adelante sean evasores, sean elusores, etc. Entonces, hoy día lo que tenemos es un problema de que la imagen de la SUNAT se le quiere poner como que debe ser amigo de todos en un momento en que tienes la recaudación en caída. Entonces, por un lado están las medidas de administración tributaria y por otro lado medidas de política tributaria. Creo que el mensaje de decir vamos a bajar el IGB era errado. Era errado porque no era el momento, no tienes la espalda fiscal o el espacio para hacerlo y sobre todo te cierras puertas, válvulas de escape en situaciones complicadas como ahora. De hecho, yo creo que estamos más cerca de una subida de IGB que de una bajada de IGB. Y hay otros temas, como por ejemplo impuesto a la renta de personas. Lo que se ha hecho en la práctica es subir el umbral de deducción, cuando lo que tenemos es un umbral muy alto. Mucha gente que estaría en capacidad de pagar que impuesto a la renta, que no está en situación de pobreza ni mucho menos, pero que no paga nada. Entonces, yo creo que en varios sentidos fueron en dirección contraria a lo que uno hubiera requerido y son medidas que son propias de un gobierno de inicio, no de un gobierno de salida, necesariamente, ¿no? Ahora, lo que se hizo... Ampliar base, pero de otra manera, en otras palabras. ¿Lo que se hizo fue una reforma tributaria? Mira, es una reforma tributaria, pero una reforma tributaria que a mí me parece que no te va a dejar recaudación. Entonces, si la mides por resultados, es una reforma tributaria, creo que ineficaz. Y como te digo, me preocupa porque te cierra, ha ido en algunas aristas importantes, ha ido en dirección contraria a lo que uno debiera buscar, que es ampliar la base. Entonces, no has ido por la dirección correcta. Estás, de alguna manera, quitándole capacidad a la SUNAT de poder salir a perseguir a los evasores elusores. Estás incrementando tramos de deducción, o sea, reduciendo cargas tributarias donde no debes, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que no estuvo bien direccionada esa reforma y yo creo que haría bien el gobierno en repensar, porque lo que tenemos es un problema de ingresos que es más estructural que otra cosa. Se habla de impulso fiscal, Enrique, pero los impulsos fiscales no pueden ser permanentes. Llevamos 3-4 años de impulso fiscal. La pregunta es hasta cuándo va a ser con un impulso fiscal. Obviamente lo que quieres es que lo que responda sea la inversión privada, pero en el camino, este año vas a terminar, cuando terminen de hacer sus sumas y restas y saquen el nuevo marco macroeconómico, vas a terminar con un déficit fiscal por encima de 3%, muy probablemente. Les va a ser muy difícil el año 2018 que ese déficit revierta por debajo de 3 también. Y el 2019 no significativamente, entonces estamos enfrentando potencialmente un trienio de déficit fiscal por encima del 2,5 a 3.
Es mucho, es un déficit fiscal bastante alto en un contexto en el cual la economía probablemente esté creciendo por debajo del 4%. La velocidad de acumulación es rápida. Se dice tenemos ratios de deuda bajos, pero lo cierto es la velocidad de acumulación de deuda puede ser bastante rápida también. Don Alonso Segura, ya alguien puede estar diciendo, y con toda razón, bueno, ¿y por qué Alonso Segura no hizo lo que está diciendo en el gobierno pasado? Después me lo contesta. Sí, claro. Pero, ¿por qué cree usted que incluso durante gran parte del gobierno pasado y hasta ahora, gran parte del gobierno pasado la inversión privada fue cero y hasta ahora no crece? ¿Por qué? No es cierto gran parte. Si tú te fijas las cifras, la primera mitad del gobierno la inversión privada creció fuerte. ¿Cuándo la inversión privada deja de crecer? Cuando el choque externo se agudiza, es mucho más fuerte. Básicamente, a partir del 2014, el 2013, la segunda mitad es cuando se cae la inversión privada. Pero la inversión privada no se recupera. Y no se cae nunca en Perú, se cae en, pero en América Latina tampoco. Si Está te bien, fijas, pero digamos, o sea, no se fue un recupera. fenómeno que tuvo un comportamiento, una explicación Ya. que acá se dijo es local, pero que tuvo un componente muy Muy bien, grande. pero esta pregunta no es al ministro de regional. Economía, sino al economista. Sí, claro. Entonces, Y te la responde el economista. muy bien. No se recupera y todavía no se recupera. ¿Por qué todavía no la recuperamos? Ya, entonces vamos por partes y te respondo después tu pregunta de y por qué no es alguna de las cosas. Y por eso te dije tu pregunta. La pregunta correcta no era que si te queda 6 meses. Es distinto ser ministro de un fin de un gobierno de salida que de un gobierno de entrada. Es totalmente diferente, Enrique. Pese a que varias cosas de las que te dije sí se hicieron. ¿Cuál es el tema acá? Te entra en la segunda mitad del gobierno un choque externo muy significativo que se contamina con algo de expectativas domésticas también, pero te entra un choque muy significativo. Y la forma como lo puedes ver es que si tú te fijas qué pasa con expectativas y con inversión privada en los otros países de la región, pasa lo mismo que en Perú. La tendencia es fuertemente hacia abajo, tanto en expectativas como en inversión privada, en ambos casos, ¿de acuerdo? Punto 1. Punto 2. La inversión privada, excluyendo minería y hidrocarburos, no cayó ningún año en el Perú. Si tú sacas esos dos sectores, no cayó ni siquiera el 2014 o el 2015. Y esa data la puedes ver, está publicada inclusive por el Banco Central, no, por el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, el nuevo Ministerio de Economía y Finanzas, no por nosotros. Entonces, lo que tú tuviste es una dinámica de inversión privada fuertemente sesgada por dos sectores que han tenido una caída de precios dramática, o tuvieron hasta mediados del año pasado. Entonces, eso te contamina la foto numérica, pero te contamina también el ambiente. Vamos a la segunda parte. ¿Por qué no despegan? Y ahí sí te digo la gran pregunta. Si tú te fijas expectativas empresariales, ¿cuándo tocan fondo? Agarra las del Banco Central, por ejemplo. Ahí están, son públicas. Está compuesta como por 10 indicadores. Vas a ver que cada uno de esos 10 indicadores tocan fondo entre agosto, septiembre del 2015 y enero del 2016. A partir de ahí comienzan a levantar. Es decir, eso fue antes de que se elija al presidente Kuczynski, eso fue antes inclusive olvídate la segunda vuelta y la primera vuelta. Es decir, las expectativas se comienzan a recomponer varios meses antes. La lectura y lo que te dice, y te va a decir cualquier economista, es lo que debió acompañar a eso fue una recuperación de la inversión privada. Sobre final de cualquier gobierno y con la incertidumbre que puede existir y un choque externo, era difícil que levante, ¿de acuerdo? Pero una vez que tienes ya la salida y expectativas recuperándose, la inversión privada debió levantar. ¿Por qué no levantó? ¿Por qué no levanta? Yo creo que es una gran pregunta, podemos especular. Me parece que si uno hace un seguimiento a las expectativas, va a ver que suben hasta septiembre, octubre del 2016, del año pasado, y ahí comienzan a deteriorarse. Ahí es en el momento en que comienzan todos los mensajes negativos del gobierno, diciendo esto es un desastre, la posición fiscal es un desastre, el crecimiento es un desastre, todo es un desastre, que no era un desastre. Y comienzan las acciones de decir vamos a ajustar, etc. Entonces, yo creo que ahí, por como te dije al comienzo, el diagnóstico fue errado. Y creo que no le han podido todavía tomar el pulso a la inversión privada. Yo creo que hay mucho escepticismo o actitud de compás de espera, de esperar algo más de definición de qué es lo que va a hacer el gobierno, me parece.
¿Ok? Y es por eso que tú no estás viendo que reaccione la inversión y que las expectativas se caigan. Ahora, obviamente, con el niño han caído más fuerte, pero han caído de hace 5 o 6 meses. Vamos a hacer una pausa chiquitita, regresamos para continuar, justamente para hablar de la reconstrucción y para hablar del tema de productividad. Volvemos. Ya estamos de vuelta, amigos, para continuar con esta conversación con Alonso Segura, en un programa que ha hecho un paréntesis de los temas políticos, de los temas judiciales, de los temas que siempre tratamos aquí, para tocar un tema que es medular en este momento, que es el del crecimiento de la economía. Don Alonso Segura, nos habíamos quedado entonces en el tema de la inversión privada y ahora entramos a la pública. Pública ahora está asociada al tema de la reconstrucción. Pública está asociada ahora al empeño de los ministerios y de los sectores para no solamente reconstruir, sino impulsar también a los alcaldes y a los gobernadores regionales para sacar adelante las cosas. Muy bien, ¿qué hacemos? Sí, yo creo que primero no comparto plenamente el inicio de pregunta, más afirmación que pregunta. Va a haber un componente importante que es reconstrucción, pero ojo que la parte de reconstrucción va a venir más adelante en el tiempo. Va a haber algo de rehabilitación este año y quizás la primera parte del siguiente. Pero recuerda que tenemos un país con una gran brecha de infraestructura antes de que hubiera el desastre. Entonces, acá el gobierno tiene que ser multitasking. O sea, tiene que tener un ojo importante puesto en terminar la respuesta de rehabilitación, de reconstrucción y prevención futura, que es fundamental, Enrique. Eso no es reconstrucción, es qué hago yo para realmente mitigar significativamente las vulnerabilidades que tenemos como país hoy. Y eso puede requerir obras de infraestructura diferentes a las que teníamos concebidas antes. No sé, por ejemplo, de repente represamientos, por ejemplo, drenajes pluviales en ciudades, que también pasa en otros lugares. Estaba esperando en la sala de espera lo que estaba pasando en Argentina, ¿no? Entonces, ese tipo de obras que no tienen que ver con reconstrucción. Entonces, yo creo que es importante que hay una repriorización de la inversión pública, pero no podemos perder de vista de que había que cerrar otras brechas también antes de que ocurriera esto. Y nos muestra que hay otras debilidades que tenemos que cerrar con bastante urgencia. La pregunta es si nos alcanza la plata para eso. ¿O cómo hacer para que nos alcance? ¿Tiene usted respuesta conociendo la caja fiscal? Yo soy un poco más cauto, si quieres, que la mayoría de analistas. Me parece que con una reforma tributaria que no te va a dejar ingresos significativos, el Banco Central en su reporte de inflación mostró cuáles son los números de recaudación para el 2017-18 y básicamente solo suben por la reversión de la bajada de renta un poquito y la repatriación de capitales, pero nada más. Entonces, de hecho, la reforma que busca formalizar a la pyme te deja recaudación negativa, de acuerdo al cuadro del Banco Central, ¿no? Entonces, el problema que tú tienes es cuál es la trayectoria de ingresos públicos hacia adelante, y yo creo que, salvo por algunos factores de muy corto plazo y algunas partidas excepcionales que van a entrar este año, yo creo que lo que ves es una recaudación como porcentaje del PIB bastante plana. ¿Qué significa eso? Que tú partes de un déficit de este año aproximadamente 3, pongamos por redondear, vendrá el Ministerio de Economía y Finanzas, no sé si es 3.3, 3.2, 2.9, lo que fuera, digamos 3, por decir un número, y cómo ese va a converger en el tiempo. Si no tienes más ingresos, la convergencia hacia el 1, cuando sea que sea eso, va a tener que ser por gasto. Entonces, ¿cuánto espacio te deja eso para incrementar la inversión pública, o sea, sosteniendo el gasto corriente? ¿Usted no es de los que piensa que tenemos un Estado boyante y que pueda afrontar las tareas? Yo creo que no, yo creo que tenemos algo más de espacio, acá entra un poquito técnico, en stocks. Es como una persona que tiene poco endeudamiento, no se endeudó para comprar carro, casa, tienes poca deuda, no tienes las tarjetas de crédito volando, pero tienes muchas necesidades. O sea, necesitas la casa propia, necesitas otro tipo de inversiones, pero tu sueldo es bajito. Esos son los ingresos públicos, es muy chiquito. Entonces, ¿cómo hago en el tiempo para poder enfrentar todas las responsabilidades que tengo como país? Ese es el problema. Y lo que estoy haciendo, pese a que tengo deuda baja, es, en este momento me estoy endeudando para pagar mi presupuesto
del año a año, que es el 3% de déficit. Entonces, hay dos maneras de solucionar esto, porque no podemos quedarnos en un déficit de 3 a perpetuidad, ¿de acuerdo? Uno es, mejoras tus ingresos. Cosa que usted no las ve en el corto plazo. Yo no la veo con lo que se ha planteado, pero recordemos, es un gobierno que tiene 8 o 9 meses. Está a tiempo de añadir medidas y decir, miren, vamos a rediseñar esto y vienen esas otras propuestas. Se puede... O la otra es por gasto, porque la tesis de que si gastamos un montón en los siguientes 2, 3 años, la economía pues va a crecer, obviamente va a generar pues mucho más ingresos, yo creo que no es sostenible. Te puede ayudar a algo, pero no te va a solucionar el problema. Y ahí es donde entramos al tema de productividad también, que es el otro gran tema. ¿Qué se está haciendo para que nuestras unidades productivas, particularmente las medianas y pequeñas, puedan generar mayor valor, generen por tanto mayor rentabilidad, sean más sostenibles, paguen más impuestos, contraten trabajadores mejor pagados, generen más valor a la economía? Hay una pregunta anterior. Sí. ¿Qué dejaron ustedes como base para esa productividad? Un plan, el plan de diversificación productiva, que tenía aristas concretas para poder generar focalizadamente productividad en distintos tamaños de unidades productivas, en distintas regiones en función de sus ventajas comparativas. Ese plan se dejó y se estaba implementando. ¿Qué ha pasado con eso? En buena cuenta, pareciera que fue archivado. En buena cuenta, si no, bueno, que me expliquen qué están haciendo. ¿A qué ha apuntado un plan de ese tipo? A ir mejorando la productividad de la MIPE, generar nuevos motores de crecimiento, que los vas a ver, los puedes ver desde el momento inicial, pero gradualmente en el tiempo vas viendo que vas generando nuevos motores, por ejemplo, sector forestal, sector acuícola, turismo, o sea, sectores que tienen que ser los generadores futuros de la agroindustria que fue en el pasado, que te generen motores nuevos. Eso es lo que se dejó. Entonces, no es que no lo hicimos, lo hicimos. Eso lo vio más el ministro Gesses, el ministro de la Producción. Puedes invitarle un día que te lo explique, si quieres, en mayor detalle nuevamente. Pero son ese tipo de planes los que necesitas que miren al mediano plazo, que te van a ayudar hoy, incluidas las famosas mesas ejecutivas, que lo que hacían era un mecanismo muy eficiente para poder identificar dónde había y que en realidad eran mesas de coordinación. Exacto, pero mucho del trabajo... No todas las reformas que necesita el país, Enrique, todas son grandes reformas. Hay muchas micro reformas que son igual de importantes. Entonces, si tú te sientas y ves que en un sector determinado hay una serie de problemas que son bien micro, pueden ser inclusive desde directivas, desde que no hay suficiente personal para la entidad pública que te da permisos sanitarios o te abre mercados, desde cosas de ese tipo, tienen un impacto tremendo. Y no son de las que te cuestan tanta plata tampoco, más con una restricción fiscal que yo sí creo que es algo más dura de lo que mucha gente piensa. Más si veo la trayectoria de los ingresos. O sea, yo no estoy viendo hoy, yo estoy viendo qué pasa en 2, 3 años y es la parte que me preocupa porque no veo recuperación. Entonces, ¿usted tampoco ve una política productiva o de promoción de la producción? Yo no la veo porque, a ver, se está dando mucha énfasis a desregulación, a simplificación administrativa. ¿Eso es malo? No, eso es bueno, pero eso es insuficiente. Eso no te va a dar 1 punto, 2 puntos más de crecimiento de la economía en 3, 4, 5 y 10 años. No te lo va a dar. Entonces, ¿qué acompaña eso? Esa es la gran pregunta. Y ahí no veo que tengan propuestas tan claras. Si no les gusta el plan de diversificación productiva, bueno, ¿qué parte no les gusta y qué otras alternativas proponen? Por ejemplo, ¿no? Eso es algo que debería verse. Enrique, ¿cuál es la manera en la cual tú vas a poder solucionar tu problema de crecimiento y tu problema de recaudación? En la práctica es mediante mayor productividad. Las pymes, en la medida que sean más productivas, van a ser capaces de contratar trabajadores no solo mejor remunerados, sino trabajadores formales. Pero nadie pudo resolver el problema de las MIPES o pymes, nunca. Es duro. La ampliación de la base tributaria nunca se logró, la formalización nunca se logró. De acuerdo, fue mejorando gradualmente en el tiempo, ¿ok? Pero lo que voy es, necesitas seguir teniendo una agenda de productividad que te va a jalar esa formalidad. La formalidad es casi que un fenómeno que responde a una serie de variables, no es un objetivo necesariamente per se, es un resultado de una serie de dinámicas y por lo tanto tiene que responder a una serie de reformas. Entonces,
¿Qué necesitas? Tomar más medidas que te eleven productividad. Si no mejoramos la productividad de las empresas peruanas, vamos a seguir entrampados con empresas de muy baja productividad que siguen por tanto en informalidad y que además no tributan. Y como no tributan, además, no tienen suficientes ingresos para proveer los bienes y servicios públicos que la gente necesita. Muy bien, don Alonso Segura nos ha ganado el tiempo. Ha sido interesante conversar con usted. Le repito, va a haber mucha gente que va a decir, no, fueron los culpables, o por qué no hicieron lo que dice que ahora debe ser este gobierno. Es que sí hicimos mucho de pero eso. Es parte del debate. Es parte del debate. Es parte del debate. Dices, pero muchas de esas cosas se hicieron. Otro día podemos venir y conversar con más calma. Este debate recién empieza. Pero se hizo, sí. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Amigos, vamos a una pausa. Regresamos.